Carlos Ariancén, un placer como siempre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una licencia, Cristian, por favor, para que no se molesten las chicas de prensa de la UPC. Yo soy decano de la Facultad de Economía de la UPC, pero ahora te voy a responder. ¿Verdad? Son muy macineadas, no puedo obviar sus peticiones. Pero sí. Que te exigen que cuando ahorita declaraciones salga, digamos, menciones a la UPC como decano de la facultad. Somos un equipo ahí todos, no es bueno despreciar a los miembros del equipo. Tú también. No, claro que sí, claro que sí. Es más, cuando te estaba presentando yo dije economista, pero obviamente sabía, me trataba de acordar, porque tampoco quería confundirme y decir que eras de la Católica. Y pues no quiero abusar. Yo soy de la UPC y a mucha honra. Pero sí. Claro que sí. Cuando uno le rebaja Carlos, la calificación. A ver, la rebaja en la calificación de Moody's, ¿qué significa? Por favor. Se devalúa el país como plaza. Es decir, se percibe que el futuro del Perú no va a ser tan bonito como se creía antes y le bajan la calificación para que los inversionistas tengan mayor cuidado y los bancos coloquen una tasa de interés un poquito más alta. Ok, entonces definitivamente con esta baja, la próxima vez, por ejemplo, que el Estado pondría algunos bonos, la situación sería distinta. ¿Hay algo de eso ya inmediatamente? ¿Hay un efecto inmediato? Sí, los agentes normalmente toman en cuenta los indicadores de las clasificadoras, exitosa, a pesar que estos han resultado bastante malos en el pasado, pero sí los usan. Claro. ¿Qué quiere decir? Correcto. Que cuando el ministro nos diga que ha colocado 2%, lo que debe hacer cualquier economista es calcular el ratio de cuánto se paga por intereses sobre el monto y va a descubrir que posiblemente de 5 habrá subido a 6. Correcto. Cuando yo justamente quería que me expliques eso, porque claro, yo cuando hablaba al inicio de este tema también hacía un llamado o recordaba otros momentos que han tenido, la verdad, un muy mal comportamiento. Un poco con lo de las hipotecas basuras y esa crisis del fines de la década del 2000, de la primera década. Claro, las clasificadoras de riesgo no vieron nada y pasó lo que pasó. Pero lamentablemente mal con ellas, peor sin ellas, y por lo tanto los bancos usan clasificadoras. No es una buena noticia para el Perú. ¿Por qué nos han bajado y por qué podríamos seguir bajando, Carlos? Porque el Perú en este momento no tiene una brújula esperanzadora. Es decir, un país florece, Cristian, cuando las ideas económicas que aplica son lúcidas. Cuando entra un nuevo gobierno que dice que va a cambiar todo y oferta las mismas ideas, por ejemplo, que se han aplicado en el Perú en los tiempos de Izquierda Unida, o en Venezuela, o en Bolivia. Cualquier analista sabe que el país no florece con esas ideas. Correcto. Yo quería preguntarte, ¿es un gobierno de izquierda? ¿Va a ser un gobierno de izquierda? No creo que este tema de que se vaya a volver como algunos dicen. Entonces, ¿hay una manera que dentro de esas ideas de izquierda se puede hacer, digamos, un gobierno ordenado en términos económicos, sin ruido político? Mire. Yo conversaba con Carlos Casas hace algunos días y me decía, claro, digamos, es un gobierno de izquierda, pero hasta ahora lo que viene haciendo Franque, ¿no? Finalmente habla de, si se quiere, una izquierda moderna, pues que no se ha ido a control de precios, no ha estatizado empresas privadas, etcétera. ¿Es factible esa posibilidad? O sea, a ver, no la ha empeorado como algunos andan pidiendo. Y ese mérito hay que reconocerlo, a pesar de que a los ministros se les juzga después de su gestión. Hoy día sabemos que la señorita Alba fue pésima y que Waldo Mendoza fue pésimo como ministro. Eso sí, claramente. Pero hablando de este caso concreto, en la izquierda no siempre es mala. Hay países de izquierda, como Suecia, como Noruega, como Finlandia, que tienen el discurso de izquierda, pero que respetan la libertad de sus pueblos. Tanto la libertad política, los derechos civiles, los derechos políticos. Hay instituciones que respaldan la libertad política y también la libertad económica. Se respeta la propiedad privada, se respetan las acciones, a pesar de que el Estado es abultado. Una izquierda moderna es exitosa porque tiene alta libertad económica y política. Lamentablemente en la región, la izquierda es sinónimo de totalitarismo, opresión de libertades. No te dejan votar de nuevo por Mulder, te ponen controles de precios, quieren ponértelos, quieren que el Estado haga todo. En ese contexto, la historia es muy clara.
los países con baja libertad política y económica son pobres, son corruptos, burocráticamente hablando, invierten poco, en fin, son un desastre. Venezuela, Cuba, Bolivia, buenos ejemplos. Correcto. El presupuesto, una crítica bastante fundada, habla pues de que es demasiado entusiasta, demasiado optimista con lo que ya es una realidad y que además de alguna manera no se manifiesta con esta rebaja en la calificación. ¿Te parece, también estás de acuerdo con eso? Muy optimistas para en verdad lo que está haciendo nuestra economía actualmente. No creo que vaya a entrar inversión. Hasta ahora no hay ninguna palabra del presidente, vamos a impulsar tal o cual proyecto. ¿Te parece que es demasiado entusiasta, demasiado optimista y que eso va a chocar con la realidad? A ver, la rebaja se ha debido a la mayor incertidumbre sobre a dónde realmente va a ir el Perú. Pero es bueno que el radioescucha sepa, el gasto público no viene del aire. Se financia o por más impuestos a ustedes, señores radioescuchas, digamos como en Colombia con Duque, o con tomar control del Banco Central y prender la maquinita, o con nueva deuda. Estamos tomando deuda carísima hace un buen rato y ya el año pasado en algún momento la deuda que se tomó bordeó los 18,000 millones de dólares anualizados, récord histórico. Con Mendoza y con Alba fueron un desastre. Y también, ¿sabe qué? Se financia el gasto público expropiando, creando empresas públicas, inventándolas, y eso infla el tamaño del gasto público y no funciona la economía así. Por lo tanto, cuando hablamos de presupuesto hablamos de una partecita del gasto público, un poco del gobierno general, pero también están las empresas públicas financieras y no financieras, y por supuesto la maquinita que hasta ahora el Banco Central defiende con bastante coherencia. Ese tema del Banco Central de Reserva, ¿te da la impresión que efectivamente, porque claro, se habla mucho de que Velarde no termina de asentarse, es decir, de que finalmente no se le nombre nuevamente para un periodo y todavía queda la duda respecto de los directores que él habría pedido justamente nombrar para que estén en su línea de trabajo? ¿Te parece segura la permanencia de Velarde o no? Ojalá que sí, porque Velarde no es un tonto, sabe que si no tiene mayoría en el directorio de gente inteligente que defienda los intereses del pueblo, no demagogos, si el directorio del Banco Central no es político, como dicen los congresistas, entonces el pueblo no va a tener inflación y no van a robar su jubilación, no van a robar sus ahorros. Y es importantísimo que esto sea así. Correcto. Sí, pero todavía no se define. Ojalá se pueda definir. Ahora, teniendo en cuenta esto que me has dicho del Ejecutivo, yo pregunto, ¿qué podría hacer el Congreso de la República para finalmente no bajar ese ruido político, darle algún tipo de confianza a los inversionistas para que esas inversiones que están detenidas, que están en stand-by, puedan empezar finalmente a fluir? ¿Hay algo que el Congreso pueda aportar más allá de todo este ruido, pues, y este desorden y caos que va mostrando el Ejecutivo hasta el día de hoy? Cristian, lamentablemente están casados. Si el Congreso se comporta con inteligencia, pero el Ejecutivo dice las tonteras que vemos a diario en la discusión pública, entonces no va a servir de nada. Ambos tienen que saber que defienden los intereses del pueblo y que los errores y las declaraciones altisonantes que digan, las malas ideas económicas, espantan. No, si el Congreso fuera perfecto y el Ejecutivo sigue como el actual, me refiero a las discusiones que vemos a diario de ese tipo de personajes, entonces yo creo que la imagen del país se va a seguir deteriorando y la incertidumbre va a seguir. ¿En qué momento la revienta? Correcto. Y eso está generando. Ahora, Carlos, para terminar, no, con la información que tienes, ¿cuáles son los sectores que más, frenados están para invertir? Claro, pienso en minería porque, claro, no se anuncia esta renegociación, ¿no?, para los tributos, este tema de las sobreganancias, pero al mismo tiempo hay un alza de los precios. ¿Crees que eso va a durar poco, mucho tiempo? Y luego, claro, el ministro habla siempre del puerto de Chancay como una gran inversión. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué podría pasar para que nuevamente los agentes económicos, los inversionistas, digan, bueno, vamos nomás? Si los políticos se espantan, el dólar se pone nervioso y se generan presiones inflacionarias que paga el suelo. Eso obliga a que el Banco Central sea más cuidadoso todavía, cosa que está haciendo muy bien el directorio de Velarde,
pero no ayuda. O sea, los políticos tienen que realmente enterarse un poco de economía y no traicionar al pueblo con declaraciones altisonantes que generan pobreza. Eso es lo primero. De tal manera que si hoy día, decía, el vendedor de pitos por el partido Perú-Uruguay no puede vender, o la señora que vende en un puesto no vende nada y está llorando, es porque están metiendo la pata, están mandando muy mala vibra en la economía. Es importante que el presidente asuma su responsabilidad de gobernar para el pueblo, no para el discurso. Explicar que la situación que le ha dejado Sagasti ha sido desastrosa. El peor gobernante de la historia del Perú. No fue la pandemia, fueron errores de política económica. Que no fueron ¿Sagasti peor que Vizcarra? El directorio del Banco Central ayudó. Peor que ¿Sagasti peor que Vizcarra? Peor que Alan García II. Peor que Alan García I. Y la verdad o sea, en números, o sea, en índices que confirmen eso, ¿o es una apreciación personal, Carlos? No, sí, son cifras. Ve por favor las cifras de crecimiento y de empleo, un desastre completo. Correcto. Hemos caído 15% del PBI entre los dos, más, y hemos recuperado 3 o 4 ahorita. No nos estamos recuperando, hay que trabajar para recuperarnos. Y en esta dirección, meter mala vibra no es una gran idea. Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día a todos.